La cocinera invita al mesero a bailar, sin saber que era un millonario. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El aroma del mole y del epazote se extendía por el aire, mientras Elena Ramírez observaba el creciente movimiento de su restaurante, Sabor de Oaxaca, ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad. A sus 42 años, había transformado el pequeño establecimiento familiar en uno de los lugares más queridos de la capital oaxaqueña. Las paredes de color terracota exhibían fotografías antiguas de la ciudad, y en las noches de viernes, el salón principal se llenaba de familias, turistas y clientes habituales que venían no solo por la comida tradicional, sino también por la atmósfera acogedora que Elena creaba. Doña Elena, la mesa 7, pide otra porción de mole con pollo, anunció Jerónimo, el joven mesero recién contratado, con una voz que parecía fuera de lugar para alguien tan reservado. Elena asintió, ajustando el pañuelo colorido que siempre usaba en sus cabellos rizados. Con movimientos precisos, se volvió hacia la estufa industrial y continuó su danza culinaria, como solía llamarla. Para ella, cocinar era como bailar, un ritmo, una técnica, una pasión. Sin embargo, hacía años que no bailaba de verdad. La última vez había sido en el cumpleaños de su hija Sofía, quien ahora estudiaba gastronomía en la Ciudad de México. El restaurante había sido heredado de su abuela Josefina, una señora de origen indígena que conquistó Oaxaca con sus recetas tradicionales. Elena creció entre ollas y historias, aprendiendo que cada platillo llevaba memorias y que servir comida era servir afecto. Esta filosofía transformó el pequeño negocio familiar en un fenómeno local, especialmente después de que Elena modernizara algunas recetas sin perder la esencia original. «Necesitamos más manos en la cocina, Elena», comentó doña Guadalupe, su tía de 70 años que todavía ayudaba en la preparación de hierbas y condimentos. «No puedes hacerlo todo sola, muchacha». «Ya puse un anuncio para auxiliar de cocina, tía, pero sabes lo exigente que soy», respondió Elena, mientras finalizaba un pozole con la perfección que sus clientes tanto apreciaban. Lo que pocos sabían era que detrás de aquella chef competente y disciplinada existía una mujer que se sentía incompleta. Elena amaba su restaurante, pero sentía como si una parte de ella estuviera dormida. En los raros momentos libres, se encerraba en casa y ponía música antigua, imaginándose bailando libremente, como lo hacía en su juventud, cuando soñaba con ser bailarina. Un sueño que abandonó para asumir el negocio familiar tras el fallecimiento prematuro de sus padres en un accidente en la carretera a Chiapas. La noche avanzaba y el restaurante pulsaba con las conversaciones animadas de los clientes. Por el rabillo del ojo, Elena observaba a Jerónimo sirviendo las mesas. Había algo diferente en él. No era solo su apariencia, aunque fuera innegablemente atractivo, con sus rasgos marcados y ojos verdes que contrastaban con su piel morena, sino su manera de moverse, de hablar, de observar. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese ambiente. Jerónimo había llegado a Oaxaca hacía apenas 2 semanas. En su entrevista para el puesto de mesero, mencionó experiencia en restaurantes de Monterrey, pero no dio muchos detalles sobre su pasado. Elena lo contrató por intuición, algo que raramente hacía, y hasta ahora no se había arrepentido. El muchacho era puntual, educado, y los clientes ya comentaban sobre su elegancia al servir. «Doña Elena, hay un señor en la mesa 12 que quiere conocer a la chef», anunció Jerónimo, acercándose al mostrador que separaba la cocina del salón. «Estoy ocupada ahora. Dile que agradezco el interés, pero estamos en horario pico», respondió ella, sin desviar la mirada de la salsa que preparaba. Insistió. «Dijo que es un crítico gastronómico de la Ciudad de México». Elena suspiró. Los críticos siempre aparecían sin aviso, y aunque confiaba en su cocina, estas visitas la ponían tensa. Entregó el mando de la cocina a su asistente, Lucía, y siguió a Jerónimo hasta el salón. El crítico, un hombre de mediana edad con gafas de armazón grueso, se levantó al verla. Elena notó algo familiar en su rostro, pero no logró identificar de dónde lo conocía.
Elena Ramírez, finalmente. Su pozole verde es una obra maestra, dijo él, extendiendo la mano. Soy Pablo Altamirano, de la revista Gastronomía Mexicana. El apellido Altamirano activó una alerta en su memoria. Era el mismo apellido de Ricardo, un antiguo amigo de su padre, dueño de una cadena de hoteles de lujo que comenzó en Oaxaca y se expandió por todo México. ¿Usted por casualidad es pariente de Ricardo Mendoza?, preguntó Elena, mientras estrechaba su mano. El hombre sonrió ampliamente. Soy el mismo, he cambiado un poco desde la última vez que nos vimos, ¿verdad? Eras apenas una adolescente. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. Ricardo Mendoza no era un simple empresario, era uno de los hombres más influyentes del país en el sector hotelero y turístico. Y ahora estaba allí, en su restaurante, fingiendo ser un crítico gastronómico. ¿Por qué la farsa, señor Mendoza?, cuestionó ella, bajando la voz para que los otros clientes no la escucharan. Quería ver tu restaurante sin alboroto. Tu padre, Gustavo, era mi mejor amigo, y le prometí que siempre cuidaría de ti. Debo admitir que estoy impresionado con lo que has construido aquí. La mención del nombre de su padre trajo una oleada de emociones. Elena recordó las cenas en que Ricardo venía a su casa, siempre trayendo historias de sus viajes y emprendimientos. Después del accidente que se llevó a sus padres, él había desaparecido. Elena supuso que era solo un conocido más que se alejó tras la tragedia como tantos otros. Tengo una propuesta para ti, Elena. Estoy expandiendo mi cadena de hoteles con un nuevo concepto, gastronomía regional auténtica. Quiero que seas nuestra consultora para la cocina oaxaqueña. Antes de que pudiera responder, una conmoción en la entrada del restaurante llamó la atención de todos. Un grupo de músicos regionales entró tocando son jarocho, parte de una presentación cultural que ocurría en el barrio aquella noche. Los clientes comenzaron a aplaudir al ritmo de la música y algunos hasta se levantaron para bailar. Elena sintió que su cuerpo respondía instintivamente al sonido de las jaranas y el arpa. Algo dentro de ella quería liberarse, bailar como en los tiempos de juventud. Fue entonces cuando notó a Jerónimo observándola con una mirada enigmática. Por un breve momento, sus miradas se cruzaron y ella sintió una conexión inexplicable, como si él pudiera ver a través de ella, viendo a aquella Elena que anhelaba libertad y expresión. La música se intensificó y Elena se vio en una encrucijada entre mantener la postura profesional que siempre había sostenido o ceder al impulso de entregarse a la música, de bailar, de sentir. Fue cuando Jerónimo se acercó y con una voz baja que solo ella podría oír, dijo: «A veces necesitamos permitirnos sentir la música, no solo escucharla». Aquellas palabras simples tocaron algo profundo en Elena, y en ese momento, mientras la propuesta de Ricardo Mendoza aún flotaba en el aire y los músicos llenaban su restaurante de vida y ritmo, ella se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. 3 días después de la visita inesperada de Ricardo Mendoza, Elena aún no había respondido a su propuesta. La idea de trabajar como consultora gastronómica para una cadena de hoteles de lujo era tentadora, pero significaría menos tiempo en El Sabor de Oaxaca, el establecimiento que llevaba la historia de su familia. Aquella noche de sábado, el 505 restaurante estaba especialmente concurrido. El Festival de Gastronomía Mexicana había comenzado, trayendo turistas de todo el país a Oaxaca. Elena, vestida con un delantal bordado con motivos zapotecos, comandaba la cocina con la precisión de un director de orquesta. «El pescado para la mesa 15 está saliendo», anunció ella, entregando el plato a Jerónimo, que esperaba en el 106 mostrador. El joven mesero tomó la bandeja, pero no se alejó inmediatamente. Sus ojos verdes se fijaron en Elena por un instante más largo de lo necesario. «¿Algo mal con el plato?», preguntó ella, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «No, está perfecto como siempre», respondió él, con una leve sonrisa en los labios. «Solo pensaba que nunca descansas». Elena levantó una ceja, sorprendida por el comentario.
personal del empleado que había contratado hacía menos de un mes. Sin embargo, en lugar de reprenderlo por la informalidad, se encontró devolviendo la sonrisa. «Descanso cuando el último cliente se va», respondió, volviendo su atención al mole que preparaba. La noche avanzó entre pedidos, elogios y el murmullo constante de los clientes satisfechos. Alrededor de las 10, cuando el movimiento comenzaba a disminuir, Sofía, la hija de Elena, llamó desde la Ciudad de México. «Mamá, conseguí la pasantía en el restaurante del chef Alejandro. Empiezo la próxima semana», anunció la joven, apenas conteniendo la emoción. «¡Qué maravilla, hija! Estoy tan orgullosa de ti», respondió Elena, sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. El restaurante mencionado era uno de los más prestigiosos de la Ciudad de México, y ella sabía cuánto significaba esa oportunidad para la carrera de Sofía. Después de colgar el teléfono, Elena permaneció pensativa. Su hija estaba forjando su propio camino en la gastronomía, lejos de Oaxaca, lejos del restaurante familiar. Una parte de ella sentía orgullo, otra parte se preguntaba si Sofía regresaría algún día para hacerse cargo del sabor de Oaxaca. Perdida en pensamientos, no se dio cuenta cuando Emilio, el músico que frecuentemente tocaba guitarra, las noches de viernes y sábado, comenzó a tocar una melodía suave. Algunos clientes ya se habían marchado, y los que permanecían estaban más relajados, saboreando postres y mezcales regionales. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Jerónimo, que acababa de servir la última mesa, se acercó a Emilio y susurró algo en su oído. El músico sonrió y cambió la canción a un son lento, una música que hablaba sobre montañas, selvas y amores imposibles. «Doña Elena», llamó. Jerónimo, acercándose a la chef que ahora organizaba algunas recetas en el mostrador. «Creo que llegó la hora de descansar un poco». Antes de que pudiera responder, él extendió la mano en una invitación silenciosa para bailar. Elena miró alrededor, nerviosa. Algunos clientes observaban la escena con curiosidad, mientras doña Guadalupe, desde su puesto en la cocina, hacía un gesto de aliento con la cabeza. «No puedo, tengo que terminar de...», comenzó Elena, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la determinación en los ojos de Jerónimo. «Por favor», insistió él, con la mano aún extendida. «Solo un baile». Había algo en aquella petición, en aquella mano extendida, que hablaba directamente a la parte de Elena que anhelaba libertad, expresión. Vacilante se quitó el delantal y aceptó la invitación. Los primeros pasos fueron tímidos. Elena no bailaba desde hacía años, y la sensación de estar en los brazos de un hombre que apenas conocía, bajo la mirada de sus clientes y empleados, era desconcertante. Sin embargo, a medida que la música fluía, su cuerpo comenzó a recordar movimientos largo tiempo olvidados. Jerónimo la guiaba con una elegancia sorprendente para alguien que se presentaba como un simple mesero. Sus pasos eran precisos, su toque en la cintura de Elena, respetuoso pero firme. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó ella, encontrando valor para mirarlo a los ojos. «Mi madre era profesora de baile», respondió él, haciéndola girar suavemente. Ella decía que bailar es como contar una historia sin palabras. Elena sintió un calor subir por su rostro. Hacía años que no se permitía este tipo de cercanía, esta vulnerabilidad. Desde que asumió el restaurante después de perder a sus padres, se había dedicado exclusivamente al trabajo y a la crianza de Sofía. Romances, bailes, diversión, todo eso había quedado en segundo plano. Pero en ese momento, girando por el salón del sabor de Oaxaca, en los brazos de Jerónimo, algo despertó dentro de ella. Una sensación de ligereza, de posibilidad, como si la vida pudiera ser más que obligaciones y responsabilidades. La música continuó y algunas parejas más se unieron al baile. El restaurante, antes solo un lugar para comer, se transformó en una pequeña pista de baile. Emilio, animado con la atmósfera, enlazó otra canción, esta vez un bolero romántico típico de la región. «Deberías hacer esto más a menudo», comentó Jerónimo, inclinándose para hablar cerca del oído de Elena. «¿Qué? ¿Bailar con empleados?»,
replicó ella con una sonrisa juguetona que la sorprendió a ella misma. No, sonreír así, libre, como si nada más importara excepto el momento. Las palabras de él la impactaron como una revelación. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió así, completamente presente, sin preocupaciones por el pasado o el futuro? Elena no podía recordarlo. El baile continuó, y con él una conversación que fluyó naturalmente. Jerónimo le contó sobre su vida en Monterrey, sobre cómo había venido a Oaxaca en busca de nuevas experiencias. Elena, por su parte, compartió historias sobre los inicios del restaurante, sobre su abuela Josefina y las recetas tradicionales que había heredado. ¿Y por qué nunca saliste de Oaxaca?, preguntó él mientras la música comenzaba a disminuir. La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Era algo que raramente se cuestionaba, aceptando su destino como un hecho inmutable. El restaurante, mi hija, responsabilidades, respondió, vagamente, sintiendo que aquellas justificaciones, aunque verdaderas, no contaban toda la historia. Jerónimo pareció percibir su incomodidad y cambió de tema. Gracias por el baile, doña Elena, fue un honor. La formalidad repentina hizo sonreír a Elena. Creo que después de bailar así, puedes llamarme simplemente Elena. La noche continuó, pero algo había cambiado. Elena se sentía más ligera, más viva. Cuando el último cliente se marchó y los empleados comenzaron a limpiar el salón, ella llamó a Jerónimo para una conversación en su pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. Quería agradecerte, dijo ella, sentándose en la mesa de madera antigua que había heredado de su padre. No me divertía así desde hace mucho tiempo. Jerónimo permaneció de pie, las manos cruzadas frente al cuerpo. No tienes que agradecerme. De hecho, yo debería disculparme por el atrevimiento. Elena hizo un gesto descartando las disculpas. Fue refrescante. A veces olvidamos que hay más en la vida además del trabajo. Un silencio cómodo flotó entre ellos por algunos instantes. Elena notó, no por primera vez, que había algo en Jerónimo que no encajaba en el perfil de un mesero común. Su español era impecable, sus modales refinados, y había una profundidad en su mirada que sugería experiencias mucho más allá de sus aparentes 30 años. «¿Puedo hacer una pregunta personal?», dijo ella finalmente, incapaz de contener su curiosidad. «Claro», respondió él, con una tranquilidad que contrastaba con el leve nerviosismo en sus ojos. «¿Por qué un hombre como tú está trabajando como mesero en Oaxaca? Pareces diferente». Jerónimo desvió la mirada por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Estoy buscando algo auténtico, algo real. En Monterrey, mi vida era complicada. Necesitaba un nuevo comienzo». Había verdad en esas palabras. Elena podía sentirlo, pero también había omisión. Sin embargo, ¿quién era ella para juzgar? Todos tenían derecho a sus secretos. «Bueno, sea cual sea el motivo, estoy agradecida por tenerte en nuestro equipo», concluyó ella, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Jerónimo asintió y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Mañana es tu día libre, ¿verdad?», Elena confirmó con la cabeza, sorprendida de que él conociera su horario. «Hay un evento en el Teatro Juárez, una presentación de danzas regionales. Si estás interesada, bueno, sería un placer acompañarte». La invitación quedó flotando, en el aire, cargada de posibilidades. Elena sintió que el corazón se le aceleraba como una adolescente ante su primera cita. Parte de ella quería aceptar inmediatamente. Otra parte dudaba, atada a las convenciones y responsabilidades. «Lo pensaré», respondió finalmente, optando por el término medio. Jerónimo sonrió, como si esa respuesta ya fuera una victoria. «Buenas noches, Elena». Cuando él salió, Elena permaneció sentada en su oficina reflexionando sobre los eventos de la noche, el baile inesperado, la conexión que había sentido con Jerónimo, la invitación al teatro. Todo parecía el comienzo de algo nuevo, aterrador y al mismo tiempo irresistiblemente atractivo. Mientras cerraba el restaurante,
Un mensaje llegó a su celular. Era de Ricardo Mendoza, reiterando su propuesta e invitándola a una reunión formal, el lunes. Elena guardó el teléfono, sintiendo el peso de las decisiones que necesitaría tomar. Su vida estaba a punto de cambiar, de una forma u otra. La mañana del domingo amaneció con una llovizna típica de Oaxaca en temporada, creando una cortina plateada que empañaba la vista desde la ventana del apartamento de Elena. Sentada en 1900 en el pequeño balcón, con una taza de café fuerte en las manos, contemplaba la invitación de Jerónimo. El Teatro Juárez, con su arquitectura imponente del período porfiriano, siempre la había encantado. Pero hacía años que no asistía a un espectáculo allí. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sofía. «Mamá, ¿no vas a creer? ¿Adivina quién está patrocinando el programa de pasantías en el restaurante del chef Alejandro?» «No tengo idea, hija», respondió Elena, observando un colibrí que desafiaba la lluvia para visitar las flores en su jardín vertical. Grupo Mendoza Hoteles es una colaboración para desarrollar nuevos talentos culinarios. Están invirtiendo en gastronomía regional por todo México. Elena casi derrama su café. ¿Sería coincidencia que Ricardo Mendoza apareciera en su restaurante días antes de descubrir que estaba financiando la pasantía de su hija? Sofía, ¿has conocido a algún Mendoza personalmente? Todavía no, pero dicen que el hijo del dueño, Miguel Mendoza, es quien está al frente de este proyecto. Aparentemente se graduó en gastronomía en el extranjero y quiere revolucionar la cocina en los hoteles de la cadena. El nombre Miguel Mendoza no significaba nada para Elena, pero la conexión era demasiado intrigante para ignorarla. Después de colgar, pasó algunos minutos investigando sobre la familia Mendoza en su tablet. Ricardo tenía un único hijo, Miguel, que, según la poca información disponible, había estudiado administración y gastronomía en Francia antes de regresar a México para trabajar en los negocios de la familia. No había muchas fotos recientes de él, solo algunas antiguas en eventos sociales. Miguel parecía evitar los reflectores, al contrario que su padre, que frecuentemente aparecía en revistas de negocios y columnas sociales. La mañana avanzó y Elena decidió que necesitaba aire fresco. Se vistió con sencillez, jeans, blusa ligera de algodón y sandalias cómodas, y salió a caminar por el barrio histórico, aprovechando la tregua que la lluvia había dado. Las calles empedradas, las casas coloniales coloridas y las iglesias centenarias de Oaxaca contaban historias que se entrelazaban con la suya propia. Elena había crecido allí, entre el aroma del mole y el sonido de los comerciantes llegando al mercado de abastos. Cada esquina guardaba un recuerdo. Allí estaba la heladería donde su padre la llevaba los domingos. Allá, la plaza donde aprendió sus primeros pasos de jarabe tapatío. Sus pasos la llevaron casi inconscientemente hasta el Teatro Juárez. Se detuvo frente al majestuoso edificio neoclásico, observando los carteles que anunciaban el Festival de Danzas Folclóricas de México para esa noche. ¿Decidiste venir a verificar la programación personalmente? La voz familiar hizo que Elena girara rápidamente. Jerónimo estaba parado a pocos metros, vistiendo una camisa azul claro que resaltaba sus ojos verdes y cargando una bolsa de compras del mercado regional. «Solo estaba paseando», respondió, ella intentando sonar casual, aunque su corazón se había acelerado inexplicablemente. «Feliz coincidencia, entonces», sonrió él acercándose. «¿Ya decidiste sobre esta noche?» Elena dudó. En cualquier otro momento de su vida habría rechazado educadamente. Salir con un empleado no era algo que considerara apropiado, pero algo había cambiado desde aquel baile en el restaurante. Una puerta se había abierto, revelando posibilidades que ella creía perdidas. «Sí», respondió finalmente, «me gustaría ir». La sonrisa de Jerónimo se ensanchó, iluminando su rostro de una forma que hizo que Elena sintiera un calor subir por su cuello. «Excelente, ¿puedo pasar por ti a las 7? Acordaron los detalles y Elena continuó su paseo, ahora con un leve hormigueo de anticipación.
Al regresar a casa, dedicó más atención de lo normal a la elección de su ropa para la noche. Optó por un vestido verde esmeralda, sencillo pero elegante, que no usaba desde hacía años. A las 7 en punto, sonó el timbre. Jerónimo estaba impecablemente vestido con pantalón oscuro y camisa blanca, sosteniendo un pequeño ramo de orquídeas regionales. «Estás deslumbrante», dijo él, entregándole las flores. Elena se sonrojó ligeramente, desacostumbrada a los cumplidos. «Gracias. Tú también estás muy elegante». El camino hasta el teatro se llenó con conversaciones ligeras sobre la ciudad, el festival y expectativas para el espectáculo. Jerónimo demostraba un conocimiento sorprendente sobre danzas folclóricas mexicanas, algo que Elena no esperaría de alguien de Monterrey. «¿Cómo sabes tanto sobre nuestras danzas regionales?», preguntó ella, mientras caminaban por los pasillos ornamentados del teatro. «Tengo un interés especial por expresiones culturales auténticas», respondió él, guiándola gentilmente por el codo. «Además, investigué antes de venir a Oaxaca». La respuesta era plausible, pero Elena seguía sintiendo que había algo más en Jerónimo, capas que él no revelaba. El espectáculo fue magnífico. Grupos de diversas partes de México presentaron danzas que contaban historias de montañas, selvas, leyendas y amores. Elena se vio completamente envuelta, recordando su juventud cuando bailaba en las fiestas comunitarias. Durante el intermedio, mientras tomaban un mezcal regional en el foyer del teatro, Jerónimo parecía pensativo. «¿Algo mal?», preguntó Elena. «No, nada malo», respondió él vacilante. «Solo hay algo que necesito contarte, Elena. Pero no sé si este es el momento adecuado». Una sensación de aprensión recorrió su cuerpo. «¿Qué tipo de cosa?». Antes de que Jerónimo pudiera responder, una voz familiar interrumpió la conversación. «Elena Ramírez, qué placer encontrarte aquí». Ricardo Mendoza se acercaba, acompañado de una mujer elegante que Elena reconoció como su esposa, Carmela. El empresario se detuvo abruptamente al notar quién acompañaba a Elena, sus ojos abriéndose en sorpresa. «Miguel, ¿qué estás...?» Elena miró confundida de Ricardo a Jerónimo, cuya expresión se había transformado completamente. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. «Papá», dijo Jerónimo finalmente, con una voz que sonaba diferente, más firme. «No esperaba encontrarte aquí». «Papá», repitió Elena, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Eres Miguel Mendoza?». El hombre que había conocido como Jerónimo asintió lentamente, su rostro una máscara de culpa y aprensión. «Sí, ese es mi verdadero nombre». Elena sintió una ola de confusión y enojo. El mesero que trabajaba en su restaurante, el hombre con quien había bailado, con quien ahora estaba en una cita, era en realidad el hijo del magnate hotelero Ricardo Mendoza, el mismo Miguel Mendoza que estaba detrás de la pasantía de Sofía en la Ciudad de México. «¿Por qué me mentiste?», preguntó ella, apenas conteniendo la indignación en su voz. «No fue exactamente una mentira», respondió Miguel, pasando la mano por su cabello en un gesto nervioso. «Jerónimo es mi segundo nombre. Y realmente necesitaba esa experiencia, trabajar en un restaurante auténtico, sin privilegios ni expectativas». «Hijo, podrías haberme contado tus planes», intervino Ricardo, pareciendo tan sorprendido como Elena. «Pensé que estabas en la Ciudad de México, supervisando el nuevo proyecto». «Estoy haciendo exactamente eso, papá», respondió Miguel. «Pero a mi manera. Necesitaba entender la esencia de la cocina oaxaqueña, no solo leer sobre ella en informes». Carmela Mendoza, que hasta entonces observaba la escena en silencio, puso su mano en el brazo de su esposo. «Ricardo, el intermedio está terminando. Debemos regresar a nuestros lugares». Ricardo pareció renuente a dejar la situación sin resolver, pero asintió. «Elena, pido disculpas por cualquier malentendido. Miguel, hablaremos más tarde». Cuando la pareja se alejó, Elena y Miguel quedaron en un silencio incómodo. Los otros espectadores comenzaban a regresar a sus butacas, pero Elena permaneció inmóvil,
intentando procesar la revelación. «Entenderé si quieres irte», dijo Miguel finalmente. Elena lo miró estudiando su rostro como si lo viera por primera. ¿Ves? Era el mismo hombre con quien había bailado, que la había hecho sentirse viva nuevamente, pero al mismo tiempo era un extraño. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó ella, su voz más calmada ahora, más curiosa que acusatoria. Miguel dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Toda mi vida las personas me han tratado de manera diferente por mi apellido. Amigos interesados, relaciones superficiales, oportunidades que no gané por mérito. Cuando decidí invertir en gastronomía regional, sabía que necesitaba entender el corazón de los restaurantes tradicionales, no solo su fachada. Entonces, ¿me usaste como un experimento? ¿Un estudio de campo para tu proyecto?». «No», respondió él rápidamente. «Al principio quizás fue solo curiosidad profesional, pero después de conocerte de verdad, después de que bailamos…». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Nunca encontré a alguien como tú, Elena. Alguien tan auténtico, tan apasionado por lo que hace». El segundo aviso para el regreso al espectáculo sonó, pero ninguno de los dos se movió. «Iba a contarte la verdad hoy», continuó Miguel. «Después del espectáculo, solo estaba esperando el momento adecuado». Elena quería creerle. Parte de ella entendía su deseo de ser tratado como una persona común, no como el heredero de un imperio. Otra parte se sentía traicionada, manipulada. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Veré el resto del espectáculo, pero después iré a casa, sola». Miguel asintió, respetando su decisión. «Comprendo. ¿Y respecto a tu trabajo en el restaurante? ¿Debo continuar o...?» La pregunta tomó a Elena por sorpresa. No había pensado en las implicaciones prácticas de la situación. Miguel era su empleado, o al menos había fingido serlo. Ahora era el hijo de un importante empresario, potencial socio de negocios. «No te presentes mañana», decidió ella. «Necesito ordenar mis pensamientos antes de decidir cualquier cosa». Regresaron en silencio a sus butacas. El segundo acto del espectáculo comenzó, pero Elena apenas podía concentrarse. Su mente bullía con preguntas sin respuesta, con sentimientos conflictivos. Al final de la presentación, Miguel la acompañó en silencio hasta la salida del teatro. La noche estaba despejada ahora, las estrellas brillando intensamente sobre Oaxaca. «¿Al menos puedo asegurarme de que llegues a casa segura?», preguntó él, manteniendo una distancia respetuosa. Elena dudó, pero aceptó con un gesto. Durante el corto trayecto en taxi hasta su apartamento, ninguno de los dos habló mucho. Cuando llegaron, ella bajó del vehículo rápidamente, pero antes de entrar al edificio, se volvió hacia Miguel, que la observaba por la ventana del coche. «Preséntate en el restaurante el martes», dijo ella. «Tendremos una conversación y esta vez quiero toda la verdad». Miguel asintió, una leve sonrisa de esperanza formándose en sus labios. «Toda la verdad, lo prometo». Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Elena se preguntaba si estaba siendo ingenua al darle una segunda oportunidad, o si tal vez este giro inesperado podría ser el inicio de algo significativo en su vida. El lunes en el Sabor de Oaxaca transcurrió en un ritmo extraño para Elena. Cada vez que la puerta se abría, esperaba ver a Miguel entrando, a pesar de haberle dicho claramente que no se presentara ese día. Los empleados notaron su distracción, especialmente Lucía, la sous chef que trabajaba con ella desde hacía 5 años. «¿Dónde está Jerónimo hoy?», preguntó Lucía mientras preparaban juntas el pescado para el almuerzo. «Descanso», respondió Elena secamente, evitando elaborar. Interesante. Ustedes salieron anoche, ¿verdad? Todo el mundo comentó que lo vieron muy arreglado esperándote frente al edificio». Elena suspiró. En una ciudad como Oaxaca, especialmente en el centro histórico donde todos se conocían, era imposible mantener secretos. «Fue solo un espectáculo de danza en el Teatro Juárez», respondió, intentando sonar casual. «Nada especial». Lucía levantó una ceja, claramente no convencida,
pero tuvo el buen juicio de no insistir en el tema. Al final del día, cuando Elena cerraba las cuentas en su oficina, sonó su teléfono. Era Ricardo Mendoza. «Elena, quisiera disculparme por la incomodidad de ayer», dijo sin rodeos. No sabía de los planes de Miguel. «Parece que hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro, señor Mendoza», respondió ella, manteniendo el tono formal. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Tienes razón, y por eso me gustaría invitarte a almorzar mañana en mi casa. Nada formal, solo una oportunidad para hablar abiertamente. Miguel también estará presente». Elena dudó. Parte de ella quería rechazar, mantener distancia hasta organizar sus pensamientos. Otra parte, sin embargo, estaba curiosa, no solo sobre Miguel, sino sobre la conexión entre Ricardo y su padre, una amistad de la que sabía poco. «Está bien», acordó finalmente, «pero tengo que estar de vuelta en el restaurante a las 4. «Perfecto, enviaré un coche a recogerte al mediodía». Al colgar, Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué estaba pasando en su vida? Hace una semana, su rutina era predecible, organizada, centrada en el restaurante y en las conversaciones telefónicas con Sofía. Ahora estaba a punto de almorzar en la mansión de los Mendoza, después de descubrir que su nuevo mesero era en realidad el heredero de Mindus, un imperio hotelero que, por alguna razón, había elegido trabajar de incógnito en su restaurante. A la mañana siguiente, Elena despertó antes de la alarma, tras una noche de sueño inquieto. Se vistió con cuidado, optando por un conjunto de pantalón y blazer beige, profesional pero no excesivamente formal. A las 12 en punto, un Mercedes negro se estacionó frente a su edificio. La residencia de los Mendoza se encontraba en un fraccionamiento de lujo en las afueras de Oaxaca, con vista a las montañas. Un guardián la recibió en la entrada y la condujo por un jardín exuberante hasta la casa principal, una construcción moderna que, a pesar del lujo evidente, mantenía elementos de la arquitectura regional. Ricardo la esperaba en el porche, vestido con una sencillez que contrastaba con la opulencia del ambiente. «Elena, bienvenida», saludó extendiendo la mano. «Carmela está finalizando el almuerzo y Miguel llegará en cualquier momento». Ella asintió, siguiéndolo adentro. La casa era impresionante, con techos altos y amplios ventanales que enmarcaban el paisaje verde. En las paredes notó varias fotografías. Una en particular llamó su atención. 2 jóvenes en una lancha, sonriendo a la cámara, el lago al fondo. «Ese es mi padre», dijo ella acercándose a la foto. Ricardo sonrió con nostalgia. «Sí, Gustavo y yo en nuestro primer año en la universidad. Hicimos una expedición por Chiapas, estudiando comunidades rurales». «Nunca me contó sobre eso». «Éramos muy cercanos en esa época», continuó Ricardo, su voz suavizándose con el recuerdo. «Teníamos sueños similares, pero caminos diferentes. Él quería preservar las tradiciones, yo quería modernizarlas. Al final, cada uno siguió su rumbo». Elena observó la fotografía con un nudo en la garganta. Su padre raramente hablaba sobre su pasado, sobre sus amistades de juventud. Ver esta conexión con Ricardo Mendoza era como descubrir una pieza perdida de un rompecabezas. «¿Por qué se alejó después de que mis padres se fueron?», preguntó ella, volteando para mirarlo. Ricardo desvió la mirada, un gesto que revelaba incomodidad. «Es una larga historia, Elena. Quizás sea mejor conversar después del almuerzo». Antes de que pudiera insistir, oyeron la puerta principal abrirse. Miguel entró, vistiendo jeans y una camisa polo azul marino, pareciendo más relajado de lo que Elena lo había visto hasta entonces. «Disculpen la tardanza», dijo acercándose. Dudó momentáneamente al ver a Elena, como si no supiera la manera apropiada de saludarla. Ella asintió formalmente, aún insegura sobre cómo actuar ante este nuevo Miguel. Carmela apareció desde la cocina, anunciando que el almuerzo estaba servido. Se dirigieron al comedor, donde una mesa había sido preparada con platillos que Elena reconoció como adaptaciones sofisticadas de la cocina oaxaqueña. «Espero que lo apruebes», dijo Carmela, notando la mirada analítica de Elena sobre la comida.
Intenté ser fiel a las recetas tradicionales, pero confieso que hice algunas adaptaciones. Tiene un aspecto maravilloso, respondió Elena educadamente. El almuerzo comenzó en un clima de formalidad tensa. La conversación giraba en torno a temas seguros: el clima, el festival gastronómico, las transformaciones recientes de Oaxaca. Fue Miguel quien finalmente rompió la superficialidad. Elena, sé que tengo mucho que explicar, dijo colocando los cubiertos junto al plato. Y prefiero hacerlo sin rodeos. Ricardo y Carmela intercambiaron miradas, como si consideraran dejar la mesa para darles privacidad, pero permanecieron sentados. Estudié gastronomía en Francia durante 4 años, continuó Miguel. Cuando regresé a México, mi padre quería que asumiera la dirección de los restaurantes de la cadena de hoteles inmediatamente. Pero yo sabía que necesitaba experiencia real, no solo teórica. Podrías haber hecho prácticas en cualquier restaurante de renombre, observó Elena. ¿Por qué elegir el mío? ¿Y por qué la farsa? Miguel tomó un sorbo de agua, como si buscara las palabras correctas. Comencé investigando los restaurantes más auténticos de cocina regional. El sabor de Oaxaca apareció en varias recomendaciones. Cuando descubrí que era tuyo, hija de Gustavo Ramírez, algo hizo clic. ¿Mi padre?, cuestionó Elena sorprendida. ¿Qué tiene que ver él con esto? Fue Ricardo quien respondió. Elena, hay cosas sobre tu padre que no sabes. Gustavo no era solo mi amigo de universidad, fue mi primer socio. La revelación impactó a Elena como una descarga eléctrica. ¿Socio? ¿En qué? En el primer hotel de la cadena Mendoza, explicó Ricardo. Comenzamos juntos con poco capital y muchas ideas. Gustavo era brillante en la parte gastronómica. Yo me encargaba de la administración y marketing. Pero nunca mencionó eso. Él trabajaba en la Secretaría de Turismo del Estado. Ricardo asintió tristemente. Sí, después de que nos separamos, tuvimos diferencias sobre el rumbo que el negocio debería tomar. Yo quería expandirme rápidamente, internacionalizar. Gustavo defendía un crecimiento más orgánico, enfocado en la valorización de la cultura local. Elena intentaba absorber esta información, conectándola con los recuerdos fragmentados que tenía de su padre. Él siempre hablaba con pasión sobre el turismo sustentable, sobre cómo Chiapas podría ser conocido por el mundo sin perder su esencia. Ahora entendía de dónde venía aquella convicción. La separación no fue amistosa, continuó Ricardo, su voz cargada de arrepentimiento. Compré su parte en la empresa y él siguió otro camino. Continuamos viéndonos ocasionalmente, pero nunca volvimos a ser tan cercanos. ¿Y después del accidente?, preguntó Elena refiriéndose a la tragedia que se llevó a sus padres. Ricardo bajó los ojos. Intenté acercarme, ofrecer ayuda, pero eras tan parecida a él, Elena, tan orgullosa, tan determinada a seguir sola. Respeté tu distancia, aunque nunca dejé de seguir tu trayectoria desde lejos. Miguel tomó la palabra nuevamente. Cuando descubrí esta historia, quise conocerte de verdad, entender por qué el restaurante era tan especial. Pero sabía que, si llegaba como Miguel Mendoza, no vería la realidad, solo una versión pulida de ella. Entonces decidiste mentir, concluyó Elena, su voz más triste que acusadora. No pretendía mantener la farsa por tanto tiempo, se defendió Miguel. Al principio pensé en trabajar por una semana, observar y salir. Pero entonces, insistió Elena cuando él dudó. Entonces te conocí de verdad. Vi tu pasión por la cocina, tu compromiso con las tradiciones, tu dedicación a los empleados y clientes, y comencé a entender lo que mi padre y el tuyo habían perdido cuando se separaron. Un silencio pensativo cayó sobre la mesa. Carmela, que había observado la conversación con discreción, se levantó suavemente. Prepararé un café. Denme unos minutos. Cuando ella salió, Ricardo se inclinó hacia adelante. Elena, fui a tu restaurante la semana pasada no solo para apreciar la comida, sino para proponer una asociación, una que, espero, pueda reparar los errores del pasado. ¿Qué tipo de asociación?, preguntó ella cautelosamente.
Un proyecto de gastronomía mexicana auténtica, explicó él. No solo en los hoteles, sino un centro cultural gastronómico que valore los ingredientes, las técnicas y las historias de la región. Y me gustaría que fueras la directora creativa. La propuesta era tentadora, pero Elena se sentía abrumada con tantas revelaciones. Miró a Miguel, que la observaba con una expresión de esperanza contenida. ¿Y cuál sería tu papel en todo esto?, le preguntó. Si aceptas, respondió Miguel, trabajaríamos juntos. Mi experiencia internacional combinada con tu profundo conocimiento de la cocina oaxaqueña. Sin jerarquías, una asociación verdadera. Elena respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. En pocos días, su vida había dado un vuelco. Había descubierto conexiones inesperadas con su pasado, secretos que su padre se había llevado consigo y posibilidades que nunca imaginó para su futuro. Necesito tiempo, dijo finalmente. Todo esto es mucho. Comprendemos, asintió Ricardo. No hay prisa. Cuando Carmela regresó con el café, la conversación cambió a temas más ligeros. Elena notó que, a pesar del enojo inicial por la mentira de Miguel, se sentía curiosamente conectada con él y su familia. Era como si un círculo estuviera cerrándose, uniendo pasado y presente de una forma que no podría haber previsto. Al despedirse, algunas horas después, Miguel la acompañó hasta el coche que la llevaría de vuelta a la ciudad. ¿Aún quieres que me presente en el restaurante hoy?, preguntó él parado junto a la puerta abierta del vehículo. Elena consideró por un momento. Sí, a las 7, y esta vez ven como Miguel Mendoza. Él sonrió, esa misma sonrisa que la había cautivado cuando bailaron juntos. Seré puntual. Mientras el coche se alejaba por el camino arbolado, Elena observaba la mansión de los Mendoza por el retrovisor. De alguna manera sentía que estaba dejando atrás no solo un lugar, sino una versión de sí misma. La Elena que se contentaba con la rutina, que evitaba riesgos, que mantenía su mundo pequeño y controlable. Lo que vendría después era incierto, pero por primera vez en muchos años, la incertidumbre no la asustaba. Al contrario, parecía prometedora, como el inicio de una nueva receta que aún no había experimentado, pero cuyos ingredientes ya la intrigaban. Una semana después, del revelador almuerzo en casa de los Mendoza, el sabor de Oaxaca bullía con una energía renovada. Elena había aceptado la propuesta de asociación con algunas condiciones. El restaurante mantendría su identidad y autonomía, y el proyecto del Centro Cultural Gastronómico se desarrollaría paralelamente, sin comprometer la esencia del establecimiento que su familia había construido. Miguel, ahora oficialmente presentado al equipo como consultor gastronómico, sin mencionar su apellido o conexión con los Mendoza Hoteles, se había integrado de forma sorprendentemente armoniosa. Los empleados, inicialmente desconfiados de la repentina promoción del mesero Jerónimo, pronto se rindieron ante su conocimiento técnico y genuino interés por la cocina oaxaqueña. Aquella tarde de jueves, Elena y Miguel estaban reunidos en la pequeña sala trasera que ella había transformado en oficina improvisada para el nuevo proyecto. Mapas de la región mixteca cubrían una pared, mientras la otra exhibía fotografías de comunidades rurales y sus métodos tradicionales de preparación de alimentos. ¿Qué te parece si iniciamos el proyecto social con jóvenes de Tlacolula?, sugirió Miguel, señalando una foto de adolescentes cosechando agave. Ya tienen conocimiento tradicional sobre ingredientes nativos, solo necesitan orientación técnica y oportunidades. Elena asintió admirando la sensibilidad de Miguel para cuestiones sociales, un lado de él que continuaba sorprendiéndola positivamente. Podemos comenzar con un grupo pequeño, tal vez 10 jóvenes, respondió ella, haciendo anotaciones en su cuaderno. Enseñarles no solo técnicas culinarias, sino también gestión básica de restaurante, atención al cliente y quizás hasta exportación de productos artesanales, completó Miguel, entusiasmado. Imagina chocolates oaxaqueños producidos por estos jóvenes siendo servidos en los hoteles de la cadena alrededor del mundo. Elena sonrió, contagiada por su entusiasmo.
En las últimas semanas habían desarrollado una dinámica de trabajo sorprendentemente complementaria. Donde ella era cautelosa, él era audaz. Donde él teorizaba, ella aportaba el pragmatismo de la experiencia. Y en ambos, la pasión por la gastronomía auténtica era el ingrediente principal. El teléfono de Elena sonó, interrumpiendo el momento. Era Sofía llamando por videollamada desde la Ciudad de México. «Mamá, tengo noticias increíbles», exclamó la joven en cuanto Elena contestó. Su imagen apareció en la pantalla, el cabello rizado recogido en un moño desaliñado, vistiendo un uniforme de chef. «Acabo de saber que el Festival Gastronómico Mexicano se realizará aquí en la Ciudad de México el próximo mes. Y el chef Alejandro quiere que yo lidere una estación enfocada en pescados oaxaqueños». «Eso es maravilloso, hija», respondió Elena, genuinamente orgullosa. «Te mereces esa oportunidad». «Hay más», continuó Sofía, apenas conteniendo la emoción. «Habrá una competencia entre equipos regionales, y el chef sugirió que te invitara para participar juntas, representando a Oaxaca. Sería la primera vez que madre e hija compiten en el festival». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. La idea de cocinar junto a su hija en un evento nacional era tentadora. Sin embargo, dejar el restaurante por varios días era complicado. «Me encantaría, Sofía, pero no sé si puedo ausentarme tanto tiempo». Miguel, que observaba la conversación en silencio, se inclinó levemente para entrar en el campo visual de la cámara. «Doña Elena ciertamente puede participar», dijo sonriendo. «Puedo supervisar el restaurante durante su ausencia, junto con Lucía». Sofía abrió mucho los ojos al ver a Miguel. «¿Y tú quién eres?», preguntó, con la franqueza que la caracterizaba. «Soy Miguel, consultor del restaurante de tu madre», respondió él omitiendo nuevamente su apellido. «Un placer conocerte, Sofía. Tu madre habla mucho de ti». Interesante», respondió Sofía, con una mirada que Elena conocía bien. Su hija estaba curiosa y probablemente haría 1000 preguntas después. «Entonces, mamá, sin excusas ahora, ¿vendrás?». Con el incentivo de Miguel y el entusiasmo de Sofía, Elena aceptó. Después de la llamada, se volvió hacia Miguel con una expresión entre agradecida y preocupada. «¿Estás seguro de que puedes encargarte de todo? ¿El restaurante? ¿El proyecto de los jóvenes?». «Absolutamente», respondió él, con una confianza tranquila. «Además, este festival es una oportunidad perfecta para que muestres tu talento a un público más amplio y para pasar tiempo con Sofía, claro». Había algo en la manera en que Miguel la alentaba, cómo creía en su potencial, que hacía que Elena se sintiera más joven, más audaz. En los últimos días, se había sorprendido varias veces observándolo cuando él no se daba cuenta. La concentración en su rostro al probar una nueva preparación, la gentileza con que trataba a los empleados más humildes, el brillo en sus ojos cuando hablaba sobre el futuro del proyecto. El resto de la tarde pasó rápidamente entre planificaciones para el festival y ajustes en el proyecto social. Cuando el restaurante comenzó a prepararse para la cena, Elena asumió su puesto habitual en la cocina, mientras Miguel, para sorpresa del equipo, volvió a trabajar como mesero. «No necesitas hacer esto», comentó Elena, viéndolo ponerse el delantal. «Me gusta el contacto directo con los clientes», respondió él, ajustando la pajarita que formaba parte del uniforme. «Es la mejor manera de entender lo que realmente funciona en un restaurante». La noche transcurrió normalmente hasta que, alrededor de las 9, Lucía entró apresuradamente en la cocina. «Elena, hay una mujer afuera preguntando por Miguel. Dijo que es su prometida». Elena sintió algo desagradable en la boca del estómago, una sensación que no quiso identificar como celos. «¿Prometida?». Al menos eso dijo. Está vestida como si hubiera salido de una revista de moda, toda producida. Con un gesto, Elena indicó que continuaría supervisando los platos mientras Lucía volvía al salón. Intentó mantener el enfoque en el trabajo, pero su mente estaba inquieta. Miguel nunca había mencionado una prometida o siquiera una relación. No es que hubieran discutido sus vidas personales en profundidad, pero después de semanas trabajando juntos diariamente, parecía una omisión significativa.
Aproximadamente 20 minutos después, Miguel apareció en la cocina, el rostro tenso. ¿Puedo hablar contigo un momento?, pidió, su tono más formal que el habitual. Elena lo siguió hasta la pequeña bodega, lejos de los oídos curiosos del equipo. «Disculpa la interrupción», comenzó él, pasando la mano por su cabello en un gesto que Elena ya reconocía como señal de nerviosismo. «Esa mujer, Isabel, no es mi prometida. Fue una relación que terminó hace más de un año. No me debes explicaciones sobre tu vida personal», respondió Elena, intentando sonar indiferente, aunque sentía un alivio inexplicable. «En este caso, sí te las debo», insistió Miguel. «Isabel es hija de uno de los mayores inversionistas de la cadena de hoteles. Nuestra relación fue más estratégica que emocional. Cuando decidí seguir mi propio camino en la gastronomía, terminamos. Y aparentemente, ella no aceptó bien el término», observó Elena. Miguel suspiró. Descubrió sobre el proyecto aquí en Oaxaca y vino a intentar convencerme de regresar a Ciudad de México para asumir el puesto que mi padre reservó para mí en la empresa. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Elena sintió una punzada de inseguridad. Miguel era heredero de un imperio, acostumbrado a un mundo de lujo y privilegios. ¿Qué lo mantenía realmente allí, en un pequeño restaurante en Oaxaca? «¿Y estás considerando la propuesta?», preguntó finalmente, su voz más baja de lo que pretendía. Miguel dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. «Elena, nunca he estado tan seguro de algo en mi vida como lo estoy de este proyecto, de lo que estamos construyendo juntos». La intensidad en sus ojos hizo que Elena desviara la mirada. En los últimos días, la dinámica entre ellos había cambiado sutilmente. Toques casuales que persistían un segundo más de lo necesario, miradas que se sostenían más allá de lo profesional, conversaciones que derivaban del trabajo a temas personales. Había una tensión creciente, una posibilidad no verbalizada flotando en el aire. «Necesitamos volver al trabajo», dijo ella, retrocediendo un paso. «Los clientes están esperando». Miguel asintió, respetando su retroceso, pero antes de que salieran de la bodega tocó ligeramente su brazo. «Hay algo más que necesito contarte», dijo vacilante. «Sobre el festival en Ciudad de México. ¿Qué hay?», preguntó Elena, notando su expresión preocupada. «Descubrí hoy que Isabel es una de las organizadoras. Su padre es el principal patrocinador». Elena sintió el peso de la información. El entusiasmo por la competencia junto a su hija ahora se veía empañado por la perspectiva de enfrentarse a esta mujer que claramente tenía intereses personales involucrados. «Entiendo», respondió, procesando la noticia. «¿Eso cambia tu opinión sobre mi participación?». «De ninguna manera», respondió Miguel prontamente. «De mí hemos hecho, tengo una idea mejor. ¿Y si participamos juntos? Tú, yo y Sofía como un equipo representando el proyecto del centro gastronómico». La propuesta tomó a Elena por sorpresa. «¿Tú también quieres competir?». Sería una oportunidad perfecta para presentar el proyecto al público. Además, dudó brevemente. «Me gustaría estar allí para apoyarte en caso de que Isabel intente algo para sabotearte». La preocupación genuina en su voz conmovió a Elena. A pesar de las complicaciones, la idea de tener a Miguel a su lado en la competencia era reconfortante. «Hablaré con Sofía», acordó finalmente. «Si ella está de acuerdo, podemos formar un equipo». Cuando regresaron al salón, Isabel ya se había marchado, dejando solo una tarjeta con su número para Miguel. El resto de la noche transcurrió normalmente, aunque Elena sentía una nueva tensión en el aire, como la calma que precede a una tormenta. En los días siguientes, los preparativos para el festival se intensificaron. Sofía, inicialmente escéptica sobre incluir a Miguel en el equipo, cambió de opinión después de una larga videollamada en que discutieron técnicas y posibles platillos para la competencia. El entusiasmo de Miguel era contagioso y sus sugerencias para modernizar recetas tradicionales oaxaqueñas sin perder su esencia impresionaron a la joven chef. Mientras tanto, el proyecto social con los jóvenes de Tlacolula comenzaba a tomar forma.
Miguel había conseguido un espacio anexo al restaurante para las clases y Elena dedicaba sus mañanas a preparar el material didáctico. La selección de los participantes se haría la semana siguiente a través de entrevistas conducidas por ambos. «Realmente estamos haciendo esto», comentó Elena cierta noche, mientras cerraban el restaurante juntos. «A veces parece irreal». Miguel sonrió. Esa sonrisa que iluminaba sus ojos de una forma que hacía que el corazón de Elena se acelerara levemente. «Es solo el comienzo», respondió él, colocando la mano sobre la de ella por un breve momento. «Tenemos mucho más por delante». La promesa en sus palabras, el calor de su contacto, la posibilidad de un futuro diferente del que había imaginado para sí misma. Todo esto hacía que Elena se sintiera como si estuviera al borde de algo transformador. Y por primera vez en muchos años, estaba lista para dar el salto. La Ciudad de México pulsaba con una energía frenética que contrastaba con el ritmo más pausado de Oaxaca. Elena observaba la ciudad por la ventana del taxi, sintiendo una mezcla de entusiasmo y aprensión. A su lado, Miguel revisaba las últimas anotaciones sobre los platillos que presentarían en el festival, ocasionalmente señalando detalles que podrían perfeccionarse. «¿Nerviosa?», preguntó él, notando su silencio prolongado. «Un poco», admitió Elena. «Es diferente cocinar bajo presión, con cronómetro y jurados, observando cada movimiento». Miguel cerró el cuaderno de anotaciones y tomó brevemente su mano. «Has cocinado durante décadas bajo presión, con decenas de clientes esperando tus platillos. Esto no es diferente». El hotel donde se hospedarían era, naturalmente, uno de los establecimientos de la cadena Mendoza, aunque Miguel había insistido en que fueran tratados como cualquier otro participante del festival, sin privilegios especiales. Elena apreció el gesto, otra señal de la integridad que cada vez admiraba más en él. Sofía los esperaba en el vestíbulo, prácticamente saltando de emoción. Abrazó a su madre largamente y luego extendió la mano a Miguel, evaluándolo, con una mirada analítica que recordaba mucho a la de Elena. «Así que tú eres el famoso consultor», dijo la joven con media sonrisa. «Mi madre mencionó tus contribuciones en el restaurante, pero fue económica en los detalles». Miguel correspondió al apretón de manos con firmeza. «Tu madre es generosa. En realidad aprendo más de ella que al contrario». El comentario pareció satisfacer a Sofía momentáneamente, aunque Elena podía ver que su hija reservaba el juicio final sobre el hombre que claramente había asumido un papel importante en su vida. «Vamos, el chef Alejandro está esperando para discutir nuestra estrategia para mañana», anunció Sofía, guiándolos fuera del hotel. La oficina temporal del festival estaba instalada en un almacén renovado en La Condesa, donde equipos de todo México se reunían para los últimos preparativos. En el camino, Sofía los actualizó sobre los otros competidores. «Hay un equipo muy fuerte de Veracruz, liderado por el chef Rodrigo Lima, y otro de Puebla que dicen que es el favorito de los jurados», explicó ella. «Pero nuestra mayor preocupación es el equipo chilango del restaurante Esencia. Han estado trabajando con técnicas de gastronomía molecular aplicadas a ingredientes mexicanos». «Conozco Esencia», comentó Miguel. «El chef Antonio es brillante, pero a veces pierde la esencia de los ingredientes en medio de la técnica». Cuando llegaron al almacén, la atmósfera de competencia era palpable. Equipos reunidos en diferentes estaciones, discutiendo animadamente, probando equipos, inspeccionando ingredientes. El chef Alejandro, un hombre alto con el tradicional uniforme blanco inmaculado, vino a recibirlos. «Elena Ramírez, finalmente conozco a la mentora de esta joven talentosa», saludó estrechando su mano con entusiasmo. «Sofía tiene tu toque mágico con los pescados oaxaqueños». Después de las presentaciones, se dirigieron a un rincón más tranquilo donde podrían discutir su estrategia para la competencia. El tema del festival era tradición reinventada, y cada equipo debería presentar 3 platillos que honraran las raíces culinarias de su región, pero con toques contemporáneos. «Pensé en comenzar con una entrada de tlayuda deconstruida», sugirió Sofía, abriendo su cuaderno de bocetos.
culinarios. Espuma de mole, chapulines crujientes y un toque de huitlacoche para el contraste. Interesante, respondió Elena visualizando el platillo. Pero temo que sea muy chilango. Podríamos perder la conexión emocional con el plato original. Miguel observó la interacción entre madre e hija con interés. Había una dinámica familiar evidente, un lenguaje propio que compartían cuando hablaban de comida. ¿Y si mantuviéramos la esencia de la tlayuda tradicional, pero la presentáramos de forma moderna?, sugirió él. El sabor auténtico con presentación contemporánea. La discusión fluyó por horas, con los tres construyendo una sinergia que impresionó hasta al chef Alejandro, que ocasionalmente ofrecía sugerencias. Al final, habían definido un menú que honraba la tradición oaxaqueña con toques sofisticados. Una entrada de camarones con chapulines y espuma de mole. Un plato principal de huachinango a la talla con salsa de mamey y puré de camote trufado. Y un postre que mezclaba tejate, chocolate oaxaqueño y nuez de la India en diferentes texturas. Esto impresionará a cualquier jurado, afirmó Alejandro, visiblemente satisfecho. Tienen el resto del día para descansar. Mañana encuéntrense aquí a las 6 de la mañana para los preparativos finales. Al salir del almacén, ya anochecía en la Ciudad de México. Sofía se despidió, explicando que tenía un compromiso con colegas de la pasantía, dejando a Elena y Miguel a solas. «Tu hija es impresionante», comentó él, mientras caminaban sin prisa por las calles iluminadas. «Tiene tu pasión por la comida, pero con una energía joven, una voluntad de experimentar». «Es mejor que yo en muchos aspectos», respondió Elena con orgullo maternal. «Más técnica, más audaz». «Diferente, no mejor», corrigió Miguel suavemente. «Así como este proyecto que estamos construyendo no es mejor que el restaurante tradicional, solo una expresión diferente de la misma pasión». Elena sintió una ola de gratitud por este hombre que parecía comprenderla tan profundamente. Caminaron en un silencio cómodo hasta encontrar un pequeño restaurante de comida yucateca donde decidieron cenar. La comida fue distendida, con Miguel contando historias de sus estudios en Francia y Elena compartiendo recuerdos de su juventud en Oaxaca. El vino tinto que acompañaba la cena trajo una relajación bienvenida después del intenso día de preparativos. «¿Puedo hacer una confesión?», preguntó Miguel mientras saboreaban el postre. «Claro», respondió Elena, notando algo diferente en su mirada. «Cuando comencé a trabajar en tu restaurante, tenía expectativas profesionales, un plan claro, pero ahora…» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Ahora mis motivaciones han cambiado. Este proyecto, nuestra asociación, se ha vuelto mucho más importante para mí a nivel personal». El corazón de Elena se aceleró. En las últimas semanas, había luchado contra la creciente atracción que sentía por Miguel, convenciéndose de que era solo admiración profesional, gratitud por la oportunidad que él había traído. Pero en ese momento, bajo la luz suave del restaurante, lejos de la rutina de Oaxaca, era imposible negar que había algo más. «Miguel, yo», comenzó ella, pero fue interrumpida por una voz femenina que se acercaba a la mesa. «Miguel Mendoza, qué sorpresa encontrarte aquí». Elena levantó los ojos para ver a una mujer deslumbrante en un vestido negro elegante. Su cabello rubio perfectamente arreglado y el aire de sofisticación dejaban claro que esta debía ser Isabel, la ex prometida. «Isabel», saludó Miguel, levantándose con educación forzada. «No sabía que frecuentabas este tipo de establecimiento». La mujer rió, un sonido melodioso pero calculado. «Estoy explorando la gastronomía regional para el festival, claro». Sus ojos se volvieron hacia Elena, evaluándola rápidamente. «Y esta debe ser la famosa chef de Oaxaca de quien tanto he oído hablar». Elena Ramírez se presentó, manteniendo la compostura. «Tú debes ser Isabel, una de las organizadoras del festival». «Oh, más que eso», respondió Isabel, colocando la mano posesivamente sobre el hombro de Miguel. «Soy prácticamente de la familia Mendoza. Ricardo ha sido como un padre para mí desde siempre.
La incomodidad era palpable. Miguel se alejó sutilmente del contacto de Isabel. Elena y yo estábamos discutiendo los últimos detalles para la competencia de mañana, explicó, intentando mantener el tono profesional. Ah, sí, la competencia, sonrió Isabel con algo depredador en su mirada. Será fascinante ver cómo la cocina tradicional oaxaqueña se desempeña contra técnicas más contemporáneas, especialmente considerando que 2 de los 5 jurados son especialistas en gastronomía molecular. El mensaje era claro. Isabel estaba insinuando que la composición del jurado favorecería enfoques más modernos, como el del equipo de Esencia, en detrimento de la cocina tradicional que Elena representaba. La verdadera gastronomía trasciende las modas, respondió Elena calmadamente. Confiamos en nuestro menú. Isabel dio una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Bueno, no quiero interrumpir su cena. Miguel, querido, nos vemos mañana en la apertura oficial. Se inclinó y lo besó en la mejilla, demorándose un segundo más. De lo necesario, fue un placer, doña Elena. Cuando Isabel se alejó, un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Miguel parecía genuinamente perturbado por el encuentro. Disculpa por esto, dijo finalmente. Isabel siempre ha tenido un talento para aparecer en los momentos más inoportunos. Dejó claro que no está feliz con nuestra participación, observó Elena. No es personal contigo, explicó Miguel. Es conmigo. Ella esperaba que yo siguiera el camino tradicional, asumir la dirección de la cadena, casarme con la hija de un inversionista, mantener el status quo. Mi decisión de seguir la gastronomía, de desarrollar este proyecto contigo, eso alteró sus planes. Elena asintió, comprendiendo la situación, pero sintiendo un nuevo peso sobre sus hombros. El festival se había convertido en más que una competencia culinaria. Era ahora un campo de batalla personal y profesional. De regreso al hotel, se despidieron en el pasillo entre sus habitaciones. Miguel tomó las manos de Elena entre las suyas, su mirada intensa. No dejes que Isabel te intimide, dijo él. Mañana mostraremos a todos lo que la verdadera cocina oaxaqueña puede ser. No estoy intimidada, respondió Elena con una sonrisa confiada. He pasado toda mi vida defendiendo nuestra tradición culinaria. No será diferente mañana. Él sonrió, aliviado. Por un momento pareció que iba a decir algo más, tal vez retomar la conversación que Isabel había interrumpido. En lugar de eso, apretó levemente las manos de ella y le deseó buenas noches. En su habitación, Elena tardó en dormirse. Pensaba en la competencia, en Sofía, en Miguel, en Isabel y sus insinuaciones, pero principalmente pensaba en el camino que la había traído hasta allí, de una joven que asumió un pequeño restaurante familiar en Oaxaca a una chef a punto de competir en un festival nacional, representando no solo su cocina, sino un proyecto que podría transformar vidas. La visita mañana llegó rápidamente. A las 6 en punto, el equipo oaxaqueño se reunió en el almacén del festival, ahora transformado en un inmenso espacio de competencia con cocinas montadas lado a lado, cámaras estratégicamente posicionadas y un público que comenzaba a formarse en las gradas. Sofía, Miguel y Elena se saludaron con abrazos tensos, la adrenalina ya corriendo en sus venas. Vistieron los uniformes personalizados que habían creado para la ocasión, blancos con detalles en verde y rojo, representando los colores de México, y el logo del Sabor de Oaxaca, estampado discretamente junto al del proyecto del centro gastronómico. ¿Listos?, preguntó Elena mirando a su equipo. Miguel y Sofía asintieron, determinación en sus miradas. Entonces, vamos a mostrarles el verdadero sabor de Oaxaca. Los equipos fueron llamados al centro del almacén para la presentación oficial. Cámaras de televisión registraban el momento, y un presentador carismático anunciaba cada equipo con entusiasmo. Cuando llegó el turno del equipo oaxaqueño, aplausos calurosos resonaron por el espacio. Representando al estado de Oaxaca, tenemos a la chef Elena Ramírez, del tradicional Sabor de Oaxaca, su hija Sofía Ramírez, y Miguel Mendoza en 1907, una asociación que promete unir tradición e innovación.
Al escuchar el apellido completo de Miguel siendo anunciado, murmullos recorrieron el público. Claramente, muchos reconocían la conexión con la familia Mendoza. Elena notó miradas de sorpresa y curiosidad, incluso de competidores de otros equipos. La competencia estaba a punto de comenzar y el escenario estaba montado para mucho más que una batalla culinaria. Los reflectores del festival iluminaban cada estación de competencia, creando pequeños escenarios donde la gastronomía mexicana mostraba su diversidad. En la estación del equipo oaxaqueño, el cronómetro marcaba 3 horas para la preparación completa de los 3 platillos. Elena, Miguel y Sofía se movían en Minion Vicente en perfecta sincronía, como si hubieran trabajado juntos durante años y no semanas. Iniciando el proceso de marinado del huachinango, anunció Miguel, controlando cuidadosamente la temperatura del aceite aromatizado con hierbas oaxaqueñas. Masa. Se de tejate reposando, respondió Sofía adelantando los elementos del postre. Elena observaba con orgullo a la pareja trabajando. Su hija había heredado no solo su talento, sino que también había desarrollado un estilo propio, más audaz y técnico. Miguel, por su parte, aportaba precisión y refinamiento, sin jamás perder el respeto por los ingredientes tradicionales. A pocos metros de allí, el equipo de Esencia trabajaba con equipos sofisticados: nitrógeno líquido, sifones para espumas, deshidratadores, un verdadero arsenal de la gastronomía molecular. Ocasionalmente, Elena notaba a Isabel pasando por aquella estación, intercambiando palabras de aliento con el chef Antonio. «No te preocupes por ellos», dijo Miguel discretamente, percibiendo su mirada. «Estamos contando una historia con nuestra comida, no solo exhibiendo técnica». Elena asintió, refocalizándose en su propia estación. Ella había enseñado lo mismo a Sofía desde niña. La verdadera cocina lleva memorias, transporta a quien come a lugares y momentos, despierta emociones que trascienden el paladar. 2 horas después, la tensión era palpable en todo el almacén. Algunos equipos comenzaban a mostrar signos de estrés, con órdenes más altas y movimientos acelerados. El equipo oaxaqueño, sin embargo, mantenía la calma característica de quienes aprenden desde temprano que la prisa es enemiga de la perfección. «Faltan 20 minutos», alertó Sofía, finalizando el montaje del postre, una composición elegante donde el tejate aparecía en forma de mousse, gelatina y crujiente, armonizado con nuez de la India caramelizada y pequeñas esferas de chocolate oaxaqueño. Miguel daba los últimos toques al huachinango, posicionándolo sobre el puré de camote trufado con maestría de chef experimentado. A su lado, Elena completaba la entrada, distribuyendo los camarones sobre la espuma de mole, finalizando con diminutos brotes y flores comestibles que había traído especialmente de Oaxaca. 3, 2, 1, tiempo agotado, anunció el síntesis presentador, mientras aplausos resonaban por el almacén. Los jurados comenzaron a circular por las estaciones, probando los platillos de cada equipo, haciendo anotaciones y ocasionalmente intercambiando impresiones entre sí. Cuando llegaron a la estación oaxaqueña, Elena sintió que el corazón se le aceleraba. El jurado principal, un renombrado chef francés con 2 estrellas Michelin, examinó primero la presentación de los platillos, asintiendo con aprobación. Al probar la entrada, sus cejas se elevaron ligeramente. Una reacción que Elena conocía bien. Era el momento en que el mole alcanzaba las papilas gustativas, trayendo ese sabor único que solo la complejidad de los chiles y especias mexicanas podría producir. «Extraordinario», comentó a los demás jurados. «El contraste de texturas con los chapulines crea una experiencia sensorial completa». Los otros jurados concordaron, probando cada elemento con atención. Cuando terminaron, agradecieron y siguieron a la próxima estación sin revelar mucho en sus expresiones. Profesionalismo que mantenía el suspenso de la competencia. Después de 3 horas de degustación y deliberación, los jurados estaban listos para anunciar los resultados. Los equipos fueron llamados al centro del almacén, donde un pequeño escenario había sido montado. Cámaras de televisión enfocaban los rostros tensos de los competidores,
mientras el presentador creaba suspenso. En tercer lugar, representando a Yucatán, el equipo del restaurante Tradición Maya, aplausos corteses, acompañaron al equipo yucateco al recibir su trofeo de bronce. Elena tomó las manos de Miguel y Sofía, los tres formando una pequeña cadena de esperanza y nerviosismo. En segundo lugar, Elena contuvo la respiración. Por el rabillo del ojo, vio a Isabel al lado de la mesa del jurado. Su rostro una máscara de confianza calculada. Representando a la Ciudad de México, el equipo del restaurante Esencia. Un murmullo de sorpresa recorrió el público. El favorito local se quedaba con el segundo lugar. El chef Antonio y su equipo recibieron el trofeo de plata con sonrisas educadas, pero la decepción era visible en sus ojos. Isabel, por su parte, no logró ocultar el shock, su mirada alternando entre los jurados y el equipo oaxaqueño con incredulidad. Y el gran ganador del Festival Gastronómico Mexicano de este año, el presentador hizo una pausa dramática, mientras tambores sonaban de fondo. Representando al estado de Oaxaca, el equipo del Sabor de Oaxaca y del proyecto Centro Cultural Gastronómico Mexicano, Sofía soltó un grito de alegría, abrazando a su madre con fuerza. Miguel, normalmente tan contenido, tenía los ojos húmedos. Los tres subieron al escenario bajo aplausos entusiastas, recibiendo el trofeo dorado de manos del chef francés. Su cocina nos transportó a Oaxaca, explicó el jurado, dirigiéndose no solo a los ganadores, sino a todo el público. No solo por el sabor auténtico de los ingredientes, sino por la historia que cada platillo contaba. La tradición cobró vida de forma contemporánea, sin perder su esencia. Eso es gastronomía en su más alto nivel. Las entrevistas se sucedieron, con periodistas ansiosos por saber más sobre el equipo ganador y el proyecto que representaban. Miguel, con su experiencia en relaciones públicas, asumió naturalmente el papel de portavoz, explicando la visión del Centro Cultural Gastronómico Mexicano, mientras Elena y Sofía hablaban sobre la importancia de valorizar la cocina tradicional. Horas después, cuando la adrenalina comenzaba a ceder, Elena finalmente tuvo un momento de tranquilidad. Sentada en un rincón más reservado del almacén, observaba desde lejos a Miguel conversando animadamente con algunos chefs interesados en el proyecto y a Sofía recibiendo felicitaciones de sus compañeros pasantes. Una victoria merecida, dijo una voz familiar a sus espaldas. Elena se giró para encontrar a Ricardo Mendoza, elegantemente vestido, una sonrisa orgullosa en su rostro. «Señor Mendoza, no sabía que estaba aquí», respondió ella sorprendida. «Llegué discretamente durante la competencia. No quería influenciar a los jurados o crear más presión sobre ustedes». Se sentó a su lado, observando a Miguel a distancia. «Nunca vi a mi hijo tan realizado como en los últimos meses, trabajando contigo». Elena sonrió, siguiendo su mirada. «Es un hombre notable, muy diferente de la imagen que yo tenía de un heredero de imperio hotelero». Ricardo rió suavemente. «Miguel siempre fue así, auténtico, determinado a encontrar su propio camino. Me recuerda mucho a tu padre, Gustavo». Hizo una pausa como si organizara pensamientos antiguos. «¿Sabes? Cuando Gustavo y yo nos separamos como socios, no fue solo por divergencias empresariales. Había sentimientos involucrados». «¿Sentimientos?», cuestionó Elena intrigada. «Tu madre, Carmen», explicó Ricardo con voz baja. «Los tres éramos inseparables en la universidad. Tanto Gustavo como yo nos enamoramos de ella. Carmen eligió a tu padre, y yo respeté la decisión, aunque dolió profundamente. Mi alejamiento después del accidente fue más por culpa que por indiferencia». «¿Culpa? ¿Por qué?». «Yo había invitado a tus padres a inaugurar un nuevo hotel en Puerto Escondido esa semana. Si no fuera por mí, ellos no habrían estado en esa carretera ese día». Elena sintió una ola de emociones contradictorias. Nunca había imaginado esa conexión, esa historia de amor y pérdida que entrelazaba a las familias Ramírez y Mendoza. «No fue su culpa», dijo finalmente, percibiendo que Ricardo cargaba ese peso desde hacía años. «Tal vez no»,
respondió él, con una sonrisa triste. Pero verte a ti y a Miguel juntos, construyendo algo significativo, trayendo propósito al imperio que construí, es como si un círculo se estuviera cerrando, Elena. Antes de que pudiera responder, Miguel se acercó sorprendido al ver a su padre. «Papá, no sabía que vendrías. ¿Y perderme el momento de gloria de mi hijo? Jamás». Ricardo se levantó, abrazando a Miguel con orgullo genuino. «Felicidades, no solo por la victoria, sino por lo que están construyendo». El momento fue interrumpido por Sofía, que se unió al grupo aún radiante con la victoria. Se hicieron las presentaciones y pronto todos conversaban animadamente sobre el futuro del proyecto y las posibilidades que se abrían tras el reconocimiento en el festival. 2 semanas después, Oaxaca recibía la primavera con lluvias intensas, típicas de la región sur de México. El Sabor de Oaxaca estaba cerrado para clientes aquella noche de lunes, pero luces coloridas escapaban por las ventanas y música animada podía escucharse desde la calle. Dentro del restaurante, mesas y sillas habían sido apartadas para crear un espacio amplio en el centro. Jóvenes de Tlacolula, ahora oficialmente los primeros alumnos del proyecto social, conversaban animadamente con doña Guadalupe, que compartía secretos culinarios transmitidos por generaciones. Lucía, la sous-chef, organizaba un pequeño buffet con delicias oaxaqueñas, mientras algunos músicos locales afinaban sus instrumentos en un rincón. Elena observaba todo desde su puesto en la pequeña escalera que llevaba al segundo piso, su corazón rebosando de gratitud y realización. El trofeo del festival ocupaba un lugar destacado cerca de la entrada. Pero no era la conquista que más la emocionaba aquella noche. Era ver su restaurante transformado en un espacio de celebración, educación y comunidad. «Está todo perfecto», dijo Miguel, uniéndose a ella en la escalera. «Exactamente como lo planeamos». Él vestía una camisa de lino azul oscuro que resaltaba sus ojos, el cabello ligeramente húmedo de la lluvia que había enfrentado al llegar. En las últimas semanas, desde el regreso del festival, su presencia en el restaurante y en el proyecto se había vuelto aún más constante. Elena había notado los cambios sutiles en su propia rutina, cómo había comenzado a preocuparse más por su apariencia, cómo sonreía más fácilmente, cómo su corazón se aceleraba cuando oía la voz de él. «Los jóvenes están entusiasmados», comentó ella, observando a los adolescentes que ahora ayudaban a finalizar los preparativos. «Pedro me dijo que ya está enseñando técnicas básicas a sus hermanos menores». Miguel sonrió, orgulloso. Así es como comienza, conocimiento que se multiplica, tradiciones que se renuevan sin perder su esencia. Sofía, que había extendido su estadía en Oaxaca para participar en la inauguración oficial del proyecto, se acercó con copas de champán. «¿Un brindis antes de que lleguen los invitados oficiales?», sugirió entregando una copa a cada uno. Los tres levantaron sus copas en un pequeño círculo íntimo. «Por el sabor de Oaxaca», comenzó Elena. «Por el Centro Cultural Gastronómico Mexicano», completó Miguel. «Y por nuestro improbable equipo campeón», finalizó Sofía con una sonrisa traviesa. «¿Quién diría que mi madre y un ex mesero millonario harían historia en el mundo de la gastronomía?» Rieron juntos, brindando por el futuro que se dibujaba adelante. Poco después, los primeros invitados comenzaron a llegar. Representantes del ayuntamiento, periodistas, chefs locales, todos curiosos por conocer el proyecto que había ganado destaque nacional tras el festival. Ricardo y Carmela Mendoza llegaron discretamente, mezclándose con los invitados sin alarde. Elena notó cómo Ricardo observaba a su hijo con orgullo, cómo Carmela conversaba animadamente con los jóvenes aprendices. La familia que antes parecía tan distante de su mundo, ahora formaba parte de él de manera orgánica. Cuando todos los invitados habían llegado, Miguel subió a un pequeño escenario improvisado para el discurso oficial de inauguración. Agradeció a los presentes, explicó la visión del proyecto y sus objetivos, pero el momento más emocionante vino cuando llamó a Elena para unirse a él. Este proyecto no sería posible sin la visión, el talento
y la generosidad de Elena Ramírez, dijo, su voz cargada de emoción genuina. Ella no solo abrió las puertas de su restaurante para una idea ambiciosa, sino también su corazón a nuevas posibilidades. Elena sintió que el rostro se le calentaba con el elogio público, especialmente ante la mirada significativa que Sofía le lanzaba desde la primera fila. Después de los discursos y la presentación formal del proyecto, la parte oficial de la noche dio lugar a la celebración. Los músicos comenzaron a tocar son jarocho y otros ritmos regionales, mientras el buffet era abierto y los invitados se servían. «Ahora viene la sorpresa que prometí», susurró Miguel al oído de Elena, mientras ella observaba a los invitados bailando. Antes de que pudiera preguntar de qué se trataba, las luces disminuyeron y un reflector iluminó el centro del salón. Los músicos iniciaron una melodía diferente, más suave. Para sorpresa de Elena, los jóvenes aprendices del proyecto entraron en fila, vistiendo trajes típicos oaxaqueños modernizados. «Señoras y señores», anunció Miguel tomando el micrófono, «como parte de nuestro proyecto cultural, estos jóvenes no solo aprenden cocina, sino también otras expresiones artísticas mexicanas. Esta noche presentamos la primera actuación oficial del grupo de danza del Centro Cultural Gastronómico Mexicano». Los jóvenes iniciaron una coreografía que mezclaba elementos tradicionales del jarabe tapatío con movimientos contemporáneos. Elena observaba maravillada. Miguel había organizado todo secretamente, trabajando con los jóvenes en las semanas previas al evento. Cuando la primera danza terminó, aplausos entusiastas llenaron el salón. Miguel se acercó a Elena, extendiendo la mano en una invitación silenciosa, exactamente como había hecho meses atrás, cuando todo comenzó. «¿Esta vez, sin dudas?», preguntó, una sonrisa esperanzada en sus labios. Elena aceptó la mano, extendida sin reservas. Juntos se dirigieron al centro del salón, mientras los músicos iniciaban una melodía romántica. Otras parejas pronto se unieron a ellos, incluyendo a Ricardo y Carmela, e incluso a Sofía, que aceptó la invitación de uno de los jóvenes instructores de danza. «¿Recuerdas la primera vez que bailamos?», preguntó Miguel, guiándola suavemente. «¿Cómo podría olvidarlo? Fue cuando comencé a vivir nuevamente, no solo a existir». Los ojos de Miguel brillaban bajo la luz suave. «Siempre supe que había algo especial en ti, Elena. Desde el primer día, cuando entré al Sabor de Oaxaca buscando empleo. Y yo siempre sospeché que había algo diferente en ti, Jerónimo», respondió ella con una sonrisa provocativa. Rieron juntos, girando por el salón como si hubieran bailado juntos toda la vida. A medida que la música avanzaba, el espacio entre ellos disminuía naturalmente, hasta que bailaban con las mejillas juntas, corazones latiendo a un ritmo sincronizado. «Nuestro proyecto apenas está comenzando», murmuró Miguel contra su cabello. «Hay tanto que podemos construir juntos». «¿Profesionalmente?», preguntó Elena levantando el rostro para mirarlo. «En todos los sentidos», respondió él, su voz baja cargada de promesa. Cuando sus labios finalmente se encontraron, en un beso suave pero cargado de emoción, Elena sintió como si toda su vida la hubiera preparado para este momento. Todas las luchas, todas las pérdidas, todas las elecciones, todo había sido parte de un camino que la había traído hasta aquí, hasta este hombre, hasta esta nueva versión de sí misma que ya no temía bailar, soñar, amar. La celebración continuó hasta entrada la noche, con comida, música y baile entrelazándose en una expresión genuina de la cultura mexicana. El Centro Cultural Gastronómico comenzaba su travesía no solo como un proyecto educativo, sino como un espacio donde las tradiciones eran honradas y renovadas, donde los jóvenes encontraban oportunidades, donde la comunidad se reunía. Y en 1900, el centro de todo, bailando bajo las luces coloridas del restaurante que había transformado vidas, Elena y Miguel celebraban no solo el